Liderazgo transformacional, liderazgo 2.0, liderazgo democrático, autocrático, transaccional, delegativo. Según InfoJobs, el liderazgo preferido por las organizaciones es el liderazgo transformacional, seguido de un liderazgo democrático o participativo. Ahora bien, ¿qué pasa en situaciones como la que acabamos de vivir y que aún estamos viviendo con el COVID-19? Situaciones donde se han tenido que tomar decisiones complejas, complicadas, importantes, donde quizás no tenía cabida un liderazgo donde hasta que la solución no fuese consensuada, no se llevase a cabo. Situaciones donde no todos los líderes han sabido responder de la mejor manera, por el motivo que fuese, donde de un día para otro el mundo se paraliza. ¿Qué liderazgo es aquí el mejor, no? Si yo determino que lo mejor es un liderazgo situacional, donde en función de la situación y del equipo que tenga en ese momento elijo actuar de una manera o de otra, ¿todos los líderes entenderán lo mismo? ¿Todos seguirán el mismo patrón? Mi nombre es Laura Rodríguez y quiero darte la bienvenida a este webinar sobre cómo implementar un modelo de liderazgo que funcione. Este webinar está impulsado por Aquora Business Education y Kwon Be Digital. Para aquellas personas que no nos conozcáis, Aquora es una consultora educativa que apuesta por el desarrollo del talento en las organizaciones a través de la formación y la transformación cultural. ¿Y cómo hacemos esto? Pues mediante un acompañamiento personalizado. Ayudamos a todas las empresas a identificar su valor diferencial y a orientar sus objetivos estratégicos de forma coherente, clara y eficaz, diseñando así soluciones adaptadas a las necesidades particulares de cada organización. Y Kwon es la línea de negocio de Aquora, que ofrece soluciones de digitalización personalizadas para potenciar y mejorar la formación y comunicación en las diferentes áreas de la empresa. Y bien, una vez que ya más o menos nos tenéis ubicados, os voy a decir con quiénes vamos a contar en este webinar. Hoy tenemos con nosotros a Paloma Moreno, consultora en el área de dinamización comercial y desarrollo de mercado de Grupo IFEDES, una consultora de desarrollo de negocio con más de 30 años de experiencia. Y después tendremos a Rocío Valenzuela, que es Product Manager en HRider, una plataforma tecnológica especializada en la gestión del talento. Así que, por favor, cuando quieras, Paloma. Hola Laura, buenas tardes. Buenas tardes, Paloma. Cuando quieras puedes compartir pantalla. Bienvenida a este webinar. Pues muchas gracias Laura, muchas gracias a Aquora y bueno, en primer lugar agradecer a todos los asistentes el tiempo, la organización para hablar de un tema pues tan interesante y tan apasionante como es el liderazgo. El liderazgo efectivo, es decir, cómo en nuestras organizaciones conseguimos ese éxito, ese llegar a objetivos con un liderazgo bien establecido. Os voy a compartir pantalla y vamos a tener la oportunidad en este tiempo de poner el punto de partida, de asentar unas bases. Vamos a definir 3 pasos que os recomendamos para implementar ese liderazgo que funcione. Os comparto pantalla. Laura, ¿se ve la pantalla? Por confirmarlo contigo. Perfecto, Paloma. Adelante. Fenomenal. ¿Cómo implementar un liderazgo efectivo? ¿Y por qué? ¿No? Decía Laura. Al final, el liderazgo es algo de lo que llevamos hablando muchísimo tiempo, ¿no? No es algo nuevo. Estar en un entorno VUCA tampoco es algo nuevo, es volátil, es ambiguo, es complejo, es incierto, pero sí que es verdad que la pandemia ha sido un poco la tormenta perfecta para potenciar cambios en nuestro estilo de liderazgo. Algunas preguntas que os queremos transmitir, que os queremos hacer al inicio de la sesión. Y sí que me gustaría que del 1 al 10 cada uno de vosotros evaluara cada una de estas preguntas. Empezamos. ¿Sientes que inspiras a tu equipo? Del 1 al 10, ¿cómo de satisfecho estás con esa inspiración que crees que ofreces a tu equipo? ¿Te sigue tu equipo? ¿Son conscientes y responsables de su trabajo? ¿Tienes la seguridad de que tu equipo entiende su responsabilidad y puedes dejarles hacer con confianza? ¿O tienes que estar siempre presente? ¿Te gustaría conseguir incrementar la conciencia y responsabilidad en cada persona de tu equipo? ¿Tienes un equipo coordinado entre ellos? ¿Tienes un equipo de trabajo consciente y responsable de sus funciones? ¿Sientes que tu equipo hace lo que debe hacer de forma responsable o tienes que estar continuamente controlando sus tareas? ¿Sientes que tu equipo está comprometido? Bueno, pues estas preguntas que os invitamos a analizar y evaluar del 1 al 10
son ese punto de partida donde ya estamos tomando conciencia de dónde estamos, ¿no? ¿Por qué es tan importante esta evaluación inicial, ¿no? Porque esta reflexión que estáis haciendo vosotros también se la hacen las grandes empresas, pequeñas y grandes empresas, ¿no? La necesidad de tener un liderato de éxito no entiende de capacidad, no entiende de ser 3 personas en la empresa o ser miles de personas en la empresa, y viene dada por esa consecuencia de que liderar no es solo dirigir, no es suficiente. De hecho, las empresas multinacionales, y voy a tomarlas a ellas como ejemplo, el liderazgo efectivo es una necesidad, no es una opción. Es una capacidad con la que tienen que contar. Por lo que de esa experiencia es la que vengo a transmitiros y vengo a compartiros, ¿no? El poder aportar en este espacio, compartir la experiencia de empresas multinacionales, pasa por, yo soy senior en la empresa multinacional, llevo muchos años trabajando en ella, en el sector farma, 15 de ellos he estado en Johnson & Johnson y en Janssen, y deciros como buena noticia que todas esas empresas también se hacen estas preguntas y también evalúan qué capacidad de liderazgo y qué liderazgo tienen en las empresas. Me consta además que esas empresas en sus planes de estrategia, alguno de sus objetivos pasa por conseguir un liderazgo efectivo, por tener una cultura de liderazgo en la empresa, porque saben que para conseguir los objetivos finales los necesitan, porque necesitan un equipo comprometido, un equipo responsable y un equipo que quiera llegar a resultados. Y eso es el liderazgo, ¿no? Laura hablaba de distintos tipos de liderazgo. Veremos qué tipo de liderazgo es el más efectivo dependiendo del tipo de empresa en el que estemos trabajando. Habrá que personalizar, habrá que desarrollar planes específicos, pero siempre teniendo en cuenta qué liderazgo es el que queremos alcanzar, ¿no? Al final, el liderazgo o la cultura de liderazgo que tengamos está ahí. Es algo que, visto desde fuera, nos encantaría que se visualizara y se viera como una cultura de liderazgo de éxito, pero muchas veces lo que nos encontramos en las empresas son diferentes culturas de liderazgo. Consciente o inconscientemente, estamos proyectando un liderazgo que si no lo trabajamos y no ponemos en marcha herramientas para ellos, bueno, pues será el que, por suerte o por coincidencia o por lo que sea, nos esté tocando. Así que es importante poner ese foco en qué liderazgo es el que queremos tener y queremos transmitir en nuestra empresa. Vamos al tema, ¿qué es el liderazgo? ¿Qué es el liderazgo efectivo? El liderazgo efectivo, o la definición de liderazgo efectivo, establece que es un conjunto de habilidades que tiene una persona para guiar a otros a influenciarlas para que trabajen con entusiasmo y logren de este modo sus objetivos. Es decir, ¿qué capacidad tenemos de forma individual para guiar, para que nos sigan, para que se haga lo que se tiene que hacer y para que con ello lleguemos a nuestros objetivos? Ese es el liderazgo efectivo. Y conociendo la teoría, bueno, podemos definir, ¿no?, que ese conocimiento lo tenemos, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros, de todos los asistentes a este webinar, al leer esta definición, yo creo que de una forma clara, ¿no?, y una forma concreta dirían, bueno, pues hecho, ¿no? Yo quiero tener este tipo de liderazgo, yo me lo aplico, yo conozco la teoría, bueno, pues voy a por ello. Bueno, la buena noticia es que hay una parte entonces que ya la tenemos cubierta, es decir, ya tenemos un paso dado. Si os fijáis aquí, este triángulo, que es el triángulo del conocimiento, lo que nos dice es que esa parte de conocimiento ya la tenemos. Sabemos lo que queremos conseguir, un liderazgo efectivo. Tenemos la base. Ahora bien, solamente con esa palanca no vamos a lograr conseguir ese liderazgo efectivo en nuestras empresas. Para ello tenemos que mover una competencia que es el comportamiento que se ve en nosotros y se ve en el equipo para conseguir ese liderazgo efectivo. Y para conseguir esa competencia tenemos 3 palancas. Una es el conocimiento, otra es la actitud y otra es la habilidad. La buena noticia es que la habilidad la podemos trabajar. Podemos definir qué tipo de habilidades necesitamos en cada uno de los perfiles que tenemos en la empresa para poder trabajar esa competencia. La buena noticia es que la actitud depende de cada uno de nosotros y también la podemos definir, ¿no? Y con ello trabajaremos en esa competencia que sería mantener o tener un liderazgo efectivo. Cuando hablamos de empresas multinacionales o de empresas que trabajan en base a competencias, en muchas de ellas lo que vemos es una competencia que se requiere en muchos perfiles, es el liderazgo, es tener ese liderazgo efectivo. Si no lo aterrizamos, si no definimos un plan concreto, al final se queda en un deseo.
tener un liderazgo efectivo. Cuando lo aterrizamos en el día a día es cuando vamos a conseguir que ese liderazgo efectivo lo podamos ver acciones, tareas, comportamientos que nos estén diciendo que los perfiles en nuestra empresa, que cada persona en nuestra empresa está trabajando, está liderando desde ese liderazgo efectivo. ¿Cómo de importante es el liderazgo efectivo? Vamos a definir, para alcanzar ese liderazgo efectivo, 5 pasos. Y estos 5 pasos son los que nos van a llevar a este paso que sería el lograr los objetivos, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo en que el objetivo final de cualquier empresa es lograr objetivos. Objetivos cuantitativos, objetivos cualitativos, KPIs que nos marquemos. Como equipo vamos a conseguir llegar a esos objetivos. De forma individual va a ser muy complejo que lleguemos, pero como equipo conseguiremos llegar de una forma exitosa donde queremos alcanzar. El paso anterior para conseguir esos objetivos sería que cada persona del equipo adquiera una responsabilidad, una autorresponsabilidad en cómo tiene que trabajar, en qué tiene que hacer para ayudarnos a conseguir esos objetivos. La autorresponsabilidad, la accountability, que se llama en inglés y que de hecho no hay una palabra en castellano que nos defina tan bien esa autorresponsabilidad que tiene que tener cada persona, pasa por entender funciones, por entender cómo yo impacto, porque el paso anterior sería, dentro del equipo, qué compromiso adquiere cada uno de nosotros, en qué nos comprometemos cada uno para luego tener esa responsabilidad y poder alcanzar los objetivos. Un paso anterior sería tener espacios, tener comunicación, ser capaces de mantener discusiones que nos hagan crecer. Trabajar los conflictos desde el crecimiento, desde el liderar, desde el dar el paso siguiente al compromiso, responsabilidad y objetivos. Y un paso previo y fundamental y clave en cualquier empresa es la confianza. La base de esta pirámide, de estos 5 pasos que os ofrecemos necesarios para conseguir el liderazgo efectivo, es la confianza. La confianza se trabaja con la comunicación. Hay que entender que el líder tiene que construir confianza, tiene que explorar oportunidades de conflicto, tiene que forzar claridad y consenso, tiene que confrontar temas delicados y enfocar a los resultados colectivos del equipo. Y todo esto nos hará llegar a definir un liderazgo efectivo dentro de nuestra organización. Aquí os dejamos algunos pasos. Decíamos que hoy en el webinar vamos a aterrizar algunos tips, algunos consejos para poner foco en cuál sería el liderazgo efectivo más apropiado en cada una de vuestras empresas. Os ofrecemos estas disfunciones, estos pasos de la pirámide para conseguir un liderazgo efectivo y conseguir esos objetivos como equipo. Y como decía Laura al inicio también de la sesión, es importante entender el papel del líder. Si nos centramos en el líder como persona individual, todos conocemos distintos tipos de liderazgo. Es decir, si nos enfocamos en la individualidad para trabajar el liderazgo, podemos trabajar desde los 6 estilos de Goleman de liderazgo, el liderazgo situacional, el transformacional. Podemos definir qué estilo es el que vamos a utilizar en nuestra empresa. Pero si lo hacemos de una forma individual, lo que estamos consiguiendo, y nos ocurre en muchas empresas, es tener personas o líderes que tienen que tirar, ¿no?, del resto del equipo, y es muy complejo. Por eso nuestra invitación va a ser a que cada persona tiene que ser líder. Cada persona tiene que liderar desde esa cultura organizacional que decidamos. El liderazgo tiene que ser algo compartido. Tiene que ser algo donde todos podamos mover hacia una dirección. Y para ello es importante entender qué es la cultura. ¿Por qué hablamos de cultura de liderazgo y no de liderazgo individual? Porque las personas en una organización mantienen opiniones, creencias, valores, normas de comportamiento, estructuras formales e informales, objetivos, criterios de ejecución, estilos de dirección. Bueno, pues esas creencias, esos valores, esas normas son las que conforman la cultura de la organización. Y tener una cultura de liderazgo es la que nos va a hacer ser exitosos con cada una de las personas que forman nuestra organización. Este concepto equivale a algunos de vosotros, si venís de departamentos de recursos humanos, es un concepto equivalente al clima organizacional, ¿no? Ese clima que tenemos, esa cultura que tenemos y que marca, ¿no? Marca muchas de las estrategias que implementamos en la empresa.
José Antonio Garmendia nos dice que el sistema de valores y símbolos de la organización, más o menos compartido, históricamente determinado y determinante, relacionado con el entorno, es la cultura de la organización. Y es muy importante entender que esa cultura y reflexionar sobre la cultura es la que nos va a hacer que lleguemos a nuestros objetivos, a esa estrategia que con mucho cariño creamos y con mucha ilusión y con mucha necesidad también marcamos para llegar a ciertos objetivos. Pasa por tener muy clara qué misión, visión y valores queremos transmitir, qué misión, visión y valores queremos que tenga la cultura de nuestra empresa. Y aquí Peter Drucker, que yo creo que habría que escucharle un poquito más, nos dice que la cultura se come la estrategia en el desayuno. ¿Qué quiere decir esta frase? Que está muy bien tener una estrategia, es necesario tener una estrategia y esa estrategia pasa por implicar a la cultura de la empresa. Es la cultura de liderazgo. El liderazgo que queremos tener y las culturas de las empresas son como las culturas de los países. No debemos intentar cambiarlas. Tenemos que trabajar con lo que tenemos. Tenemos que ser capaces de transformar esas culturas, esas empresas, esas personas para que nos ayuden, para que nos impulsen, para que lleguen con nosotros donde queremos llegar. Porque al final, si remamos todos en la misma dirección, llegaremos antes y llegaremos de una forma más segura a nuestros objetivos. Es importante entender esa brújula, ¿no? Como veíamos al inicio de la sesión también, dónde nos va a llegar, dónde nos va a llevar y cómo queremos llegar. Y para ello os ofrecemos 3 pasos. ¿Cómo os aconsejamos o cómo os compartimos, os aportamos que sería apropiado, ¿no? Trazar un plan para transformar esa cultura de liderazgo en la empresa? Pues primer paso, análisis y objetivos. Primer paso, ¿qué cultura de liderazgo tenemos actualmente? La que sea. Voy a ver, voy a observar y voy a ver cada persona de la empresa cómo se comporta, qué es lo que tenemos y con ello qué cultura de liderazgo queremos implementar. Este va a ser el primer paso y va a ser la clave, que al final es el diagnóstico, ¿no? Culturas de liderazgo. Culturas de liderazgo os ofrecemos 4 culturas, aunque trabajaríamos en profundidad, ¿no? Con cada una de las empresas para ver qué tipo de cultura es la que tenéis actualmente. Si es una cultura centrada en el grupo, si es una cultura más racional, si es una cultura que promueve el desarrollo o si es una cultura jerárquica o burocrática. Aquí el ejercicio sería, ¿qué cultura es la que yo veo que tenemos actualmente? ¿Cómo responde a la necesidad que tenemos actualmente? ¿Y qué cultura es la que queremos tener? ¿Qué cultura es hacia donde queremos ir? Porque puede ser que nos estemos reflejando en una cultura, por ejemplo, jerárquica, donde pues, vemos, lo que vemos alrededor es algo muy formalizado, vemos un poco mucho control, mucha centralización, mucho orden, mucho resultado, pero a lo mejor necesitamos que la cultura promueva el desarrollo. Necesitamos que haya más expansión, que sea un lugar más dinámico, que sean procesos más creativos, ¿no? Es importante entender dónde estamos, qué tipo de cultura es la que actualmente tenemos y definir cuál es la cultura hacia la que queremos ir. El entender y poder hacer en este cuadrante un análisis de en qué momento estamos a nivel de dirección y a nivel de equipo va a ser la clave. Porque a lo mejor a nivel de dirección lo tenemos más claro o a nivel individual, ¿no? De como líderes hacia dónde queremos ir, pero es importante analizar el resto de la compañía, ¿no? Entender dónde está cada una de las personas, dónde estamos a nivel de estilos, de forma natural, porque como decía Peter Drucker, de forma natural esos comportamientos nos van a ayudar a ir donde queramos ir. Y cuando tengamos esto analizado, tendremos unos objetivos, tendremos una misión, visión y valores claros y tendremos definido que queremos ir de A a B. ¿Cómo vamos a ir de esa situación actual a esa situación ideal o a ese estado deseado? Pues normalmente tenemos 2 formas de enfocar este tipo de transformación. O trabajamos un cambio más adaptativo para mejorar lo que ya tenemos, o hacemos un cambio más transformador. Es decir, necesitamos cambiar un poco más radicalmente el cambio la cultura que tenemos ahora. Es importante mantener valores, es importante trabajar en base a objetivos realistas que queremos alcanzar para conseguir llegar de ese A a B. El segundo paso
y voy a poner mucho énfasis en este segundo paso porque es el que realmente va a mover de ese A a B, la rapidez con la que podamos ir, la capacidad que tenemos para llegar allí y cómo vamos a ser más exitosos, es poner en valor a las personas, es decir, poner en valor a cada una de las personas que forman nuestra compañía, que forman nuestra empresa. Hay que hacer un autoconocimiento como equipo e individual. Hay que invertir en formación, en metodología que queramos implementar. Hay que realizar planes de acción para alcanzar los objetivos. Cuando hablo de invertir en formación o metodología a implementar, es muy importante entender que el tiempo es de las inversiones más valiosas que podemos hacer. Dedicar tiempo a estos conocimientos, a estas metodologías, a dónde queremos llegar, esto es una inversión, ¿no?, para cada uno de nosotros. Que luego lo queramos acompañar con herramientas, recursos, va a depender de la necesidad que cada uno de nosotros tengamos en cada una de nuestras empresas. Poner en valor a las personas pasa por entender que si el liderazgo decíamos que requiere, ¿no?, o necesita llegar a un objetivo concreto con ciertas habilidades, ¿no?, con cierto motor que nos ayude a conseguir esos objetivos, las competencias transversales, que son características, decíamos que entran en juego cuando responden a una petición del entorno, es decir, cuando realmente el entorno nos está pidiendo que las saquemos. Las habilidades de cada una de estas personas son las que nos van a ayudar a tener ese liderazgo efectivo dentro de nuestra empresa. Y para ello, como parte de ese conocimiento individual y conocimiento de equipo, pues podemos trabajar diferentes herramientas. Es importante entender estilos conductuales, de forma natural, cómo cada una de las personas tiene esa conducta o tiene esa comunicación, tiene ese comportamiento. Si son más rápidos, si son más lentos, si son más enfocados a metas, si son más enfocados a procesos, si son más racionales, más emocionales. Hacer ese DAFO personal, ¿no?, para poder aplicarlo, ¿no?, ver debilidades y fortalezas de cada una de las personas del equipo. Entender con una evaluación más amplia que necesitamos analizarnos desde dentro y necesitamos analizar desde fuera, porque los comportamientos van a ayudarnos a poder seguir adelante, ¿no?, a poder avanzar. Y es muy importante detenernos en este paso para poder luego trabajar hacia dónde queremos llegar, ¿no? Entender que si tenemos bien con herramientas, bien con metodologías, bien con análisis diagnóstico que hagamos cada uno de nosotros, podremos tener mapas para trabajar de una forma más efectiva y llegar de ese A a B que comunicábamos anteriormente. Y pasar a la acción. Todo esto no nos va a servir de nada si lo dejamos en un mero plan teórico. Aquí el paso importante es pasar a la acción, es decir, realizar planes concretos con cada una de las personas del equipo para entender hacia qué tipo de liderazgo queremos ir, hacia qué tipo de liderazgo queremos trabajar. Y eso pasa por trabajar con dirección, trabajar con mandos intermedios, trabajar con los equipos para realmente llegar a poner en marcha lo que necesitemos para esa cultura de liderazgo. Y por último, el tercer paso sería liderar el cambio. Si hemos llevado a la acción, si estamos poniendo en marcha hacia dónde queremos ir, es importante liderar el cambio, acompañar el cambio en el equipo, convertir en hábitos y rutinas esa cultura de liderazgo y dar sostenibilidad. Por experiencia, sabemos que un cambio de cultura de liderazgo no ocurre de un día para otro. De hecho, no ocurre de un mes para otro. En muchos casos estamos hablando de 3, 6 meses, un año de duración, varios años. ¿Por qué? Porque al final son pasos que vamos dando y para cambiar hábitos y rutinas, para cambiar comportamientos o adaptar, requiere tiempo, requiere inversión de querer poner en marcha acciones, ¿vale? Y eso pasa por entender que las personas que están en nuestro equipo van a necesitar acompañamiento. Os ofrecemos la ecuación del cambio de Gleicher, donde para pasar de A a B, como comentábamos, tenemos que tener en mente 3 palancas que tenemos que trabajar. Para liderar ese cambio es muy importante que toda la cultura de la empresa, que cada persona de forma individual entienda dónde estamos actualmente. ¿Y por qué llamamos insatisfacción a esa primera palanca, a esa I? Porque actualmente donde estamos, si algo no está funcionando, tenemos que saberlo. Es decir, estando donde estamos, vamos a llegar a un cierto objetivo, pero a lo mejor no es el adecuado, entonces tenemos que cambiar algo. Por eso le llamamos insatisfacción, de continuar haciendo las cosas
que no nos llevan a ningún sitio y no cambiar nada. El segundo paso, la segunda palanca, sería la visión. Cómo de importante es visualizar la satisfacción futura por hacer ciertos cambios y trabajar en un liderazgo más efectivo. La tercera palanca es, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué pasos damos? ¿Cómo nos acercamos a conseguir esto? Estas tres palancas, si os fijáis, multiplican. El entender dónde estamos y que eso debe ser una insatisfacción, el entender la visión y ver los primeros pasos son palancas multiplicadoras que van a vencer la resistencia que pueda tener cualquier persona de la organización para acompañarnos en este cambio de liderazgo dentro de la empresa. Como equipo, para liderar un cambio sostenible, tenemos que crear un clima adecuado de ese cambio. Como empresa y como equipo, tenemos que establecer esa sensación de urgencia, de querer hacerlo, crear una coalición, ver cómo realmente vamos a dar los pasos, desarrollar esa guía, esa visión para conseguir esa estrategia. Tenemos que comprometer y capacitar a la organización. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que trabajar en esas habilidades que decíamos que nos van a ayudar. La comunicación, el cómo comunicamos esta visión, cómo comunicamos las habilidades que se necesitan, cómo comunicamos qué perfil, ¿no?, tenemos que tener cada persona. El dar poder a cada una de las personas para tener acciones. El generar resultados a corto plazo. Es importante ir marcando cómo vamos consiguiendo determinadas celebraciones y poder ir dando los pasos siguientes. Y implantar y sostener el cambio, consolidando logros, anclando esos nuevos enfoques y pudiendo con todo esto ver que estamos cambiando ese estilo de liderazgo. Y de forma individual, es importante entender que cada persona va a vivir su proceso de cambio. Va a pasar por ciertas fases donde esa forma de liderar, esa forma de comportar o esa forma de trabajar ciertas habilidades, hay que acompañarles en la gestión del cambio, hay que trabajar esos planes individuales, esas acciones, hay que tener una buena comunicación y un buen plan de reuniones con ellos, hay que dar seguimiento y acompañamiento y hay que marcar, como decíamos, ciertos logros, ciertos KPIs, ciertos objetivos para ver hacia dónde nos dirigimos. Y con todo esto, poder acompañar a la organización en ese cambio, ¿no? Al final, el liderazgo es una forma de pensar, una forma de actuar y lo más importante es una forma de comunicar. El cómo construir esa cultura de liderazgo que queremos obtener en nuestra empresa pasa porque estos tres pasos que os ofrecemos los trabajemos, los adaptemos, los personalicemos a las necesidades que tengamos, pero lo más importante es cómo lo comunicamos, es decir, la forma de comunicar, cómo ese liderazgo que queremos comunicar a la empresa realmente lo transmitimos, realmente llega. Y el poder que esto tiene, o el poder de las palabras, es importante que lo trabajemos y construyamos también un plan con ello. Por último, vamos a cerrar con, a mí me parece una persona líder donde las haya, la Madre Teresa de Calcuta decía, yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que yo no puedo, juntos podemos hacer grandes cosas. La invitaron a un foro de liderazgo en San Francisco en el 91 y ella se sentía como un poco extraña, ¿no? Dentro de tanto líder, dentro de ese líder organizacional, ese líder ejecutivo, ese cómo llegar a los objetivos que queremos llegar como empresa, ¿no?, que es ese objetivo final que tenemos de liderazgo. Y ella decía que lo que podía ofrecer en esa conferencia, cuando le dieron la palabra, era esta, bueno, ella habló muchísimo más, pero lo podríamos concretar en esta frase. Yo no sé nada sobre liderazgo y cambio, pero sí sé que si quieren ver cambio en sus organizaciones, necesitan conocer y amar a su gente. Porque si no conocen a su gente, no habrá confianza. Y si no hay confianza, la gente no asumirá riesgos. Y si no asumen riesgos, no habrá cambio. El amar a su gente, porque sin amor no habrá pasión. Y si no hay pasión en ellos, no se sentirán poderosos. Y si no se sienten poderosos, no habrá cambio. Así que si quieren ver el cambio en su gente, primero deben conocerlos. ¿Cómo de importante es esta frase cuando al inicio y en esa pirámide de los 5 pasos decíamos que si no hay confianza no hay riesgo, si no hay riesgo no hay responsabilidad, si no hay responsabilidad no hay compromiso y si no hay compromiso no hay consecución de objetivos, ¿no? Y con esto, con el liderazgo efectivo, con estos pasos que nos pueden ayudar, os ofrecemos algunos consejos, algunos tips para definir cómo podemos implementar un liderazgo efectivo en cada una de nuestras organizaciones. Voy a dar la palabra a Laura. Sí, estoy por allí. ¿Vale? Vale, bueno, pues Paloma, muchísimas gracias por tu intervención. La verdad es que, o sea,
todos los pasos, o sea, me parecen fundamentales, muy importante trabajarlos, conocerlos, ¿no? A conciencia dentro de cada una de las organizaciones. Esa parte de cultura que hace tiempo no se hablaba tanto y lo importante que es ahora, ¿no? Porque tú puedes al final plantear muchas cosas, pero si tu cultura no te acompaña y la gente no te acompaña en ese proceso de cambio, lo vas a tener complicado, ¿no? Y de personas nos va a hablar nuestra siguiente invitada, que es Rocío. Buenas tardes, Rocío. Hola, ¿qué tal, Laura? Gracias, Paloma. Paloma nos hablaba de esa parte, ¿no? También de conocer a la gente, incluso ha nombrado la parte del feedback 360, etcétera. Y yo creo que aquí Rocío pues tiene muchísimo que aportar. Así que, bueno, como os comentaba antes, Rocío está en HRider, una herramienta que nos va a presentar ahora y, bueno, pues nos va a aportar diferentes soluciones, ¿no? Para también esta parte de diagnóstico de liderazgo y de equipos. Así que, Rocío, cuando tú quieras. Bueno, gracias, Laura, gracias a todos. Van a ser 10 minutos, ¿vale? La idea no es hacer una demo de producto, sino compartir pues todas esas ideas que desde HRider vemos en organizaciones en más de 20 países, pues no sé, desde trabajar con empresas como Cabify, Puleva, Atos o muchas otras que conoceréis, Mr. Wonderful, así hasta más de 500 compañías que tienen este reto justo, ¿no? A mí además, Paloma, me ha encantado lo que has comentado de si quieres ver el cambio en tu gente, primero tienes que conocerlos, ¿no? Entonces, de alguna manera en HRider lo que hacemos es ayudar a organizaciones, ayudar a consultores expertos a poner en marcha este tipo de iniciativas de manera tangible, ¿bien? A que no se quede justo en lo que comentaba antes Paloma, ¿no? En una declaración de intenciones, en un plan estratégico, en un PowerPoint, sino que realmente hoy día la tecnología nos ayuda a hacer realidad proyectos como estos, ¿no? Que entrañan cierta complejidad, pero bueno, pues gracias a Dios ya existen herramientas para recursos humanos, igual que suscribes tu cuenta en Netflix, pues puedes trabajar y montar un proyecto, por ejemplo, pues de desarrollo de liderazgo en tu organización en cuestión de horas o días, ¿no? Entonces, yo voy a compartiros la pantalla. En cuanto la estéis viendo, ¿me confirmáis? ¿Vale? ¿Sí? Perfecto, Rocío. Muy bien. Y nada, simplemente, cuando hablamos de desarrollo de liderazgo, yo voy a seguir un poco el patrón que ya nos iba dando Paloma, ¿no? Hay diferentes pasos que son fundamentales. Yo voy a entrar en una cuenta de prueba, además quien se anime, pues aquí podéis hacer una demo gratuita. Básicamente voy a mostraros cómo podemos, desde tener ese diagnóstico previo, en HRider estamos especializados, es una plataforma experta que me permite tomar diferentes mediciones para la toma de decisión, mediciones en el ámbito de la gestión estratégica de las personas, ¿de acuerdo? Estamos especializados en la gestión estratégica, no en la operativa ni en la nómina, nada de eso, ¿no? Sino en cómo efectivamente detecto yo las capacidades de mi equipo, cómo consigo yo de alguna manera desbloquear su potencial, no solo a nivel individual, sino incluso también colectivo, porque aquí hemos hablado de liderazgo individual, donde además, pues Paloma comentaba, pues lo interesante que es contar con, por ejemplo, procesos de feedback 360. Además, aquí una reflexión personal. Si yo quiero conocer cómo están mis líderes, que también lideran a su equipo, son ejemplares, inspiradores, qué sé yo, en función del tipo de liderazgo que queramos, por supuesto, potenciar, ¿no? Pero esta información, quien mejor me la va a poder dar, por ejemplo, son las personas a las que este empleado está liderando, ¿no? Es decir, sus colaboradores. Entonces es interesante contar con este tipo de visiones que nos van a dar no solo la posibilidad de tener ese diagnóstico previo, de conocer primero a mi equipo antes de saber, o por lo menos con la idea de saber dónde estoy, para luego decidir a dónde quiero llegar, con planes de acción, pues es muy interesante poder contar con esta información, con cómo me ven las diferentes personas con las que yo como manager estoy interactuando para, finalmente, voy a ir muy rápido, pero bueno, simplemente daros unas ideas, unas pinceladas, ¿no? Conocer lo que comentábamos, cuáles son las principales fortalezas de esta persona, ¿no? O incluso a lo mejor hoy día no es líder, pero tiene lo que se necesita para serlo.
a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo, o en qué le voy a poder yo ayudar, pues es importante poder tener toda esa información. Luego hay otro tipo de herramientas o de métricas, en este caso HRider tiene una funcionalidad que es la ventana de Johari, que va más allá incluso de conocer fortalezas y áreas de mejora, sino que aprovechando la capacidad algorítmica de la plataforma, incluso pues puedes tener ese diagnóstico casi que desde un punto de vista que va de dentro hacia afuera, es decir, que el propio manager pueda saber, ok, cuáles son las creencias que yo tengo de mí mismo, ¿no? Y cómo los demás me están afianzando esas creencias, ¿no? Me las están confirmando o bien me están descubriendo cosas que yo no sabía, ¿no? Esto en psicología se denomina pues, un mapa de fortalezas y áreas de mejora o ventana de Johari. Ahí queda simplemente a modo de reflexión, ¿no? Además de esta información, pues al final también cuando contáis con analítica, pues también tenéis la suerte de que las herramientas especializadas pues también te dan diferentes comparativas, no solo individuales, sino por diferentes colectivos, hombres, mujeres, qué quiero yo desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes diferentes métricas. Además de todo esto, sí que quería yo centrarme en algo muy específico que antes hemos comentado, ¿no? Que son lo relacionado con los mapas, ¿no? Estaría entre el paso 1 y el 2 que nos comentaba Paloma. No solo se trata de conocer a la persona, sino de tener un mapa de cómo está mi organización en base a aquello que para mí sea importante. No sé si habéis escuchado hablar, si no, pues ahí queda también lo que son los mapas de talento, las matrices de Ninebox, son las más habituales y aquí os enseño un ejemplo. Básicamente, cuando escuchéis, los que a lo mejor nunca han conocido esta herramienta, este instrumento, los mapas de talento Ninebox, básicamente es una matriz de correlación de dos variables, en el eje X y en el eje de la Y. En una ponemos el desempeño, el cómo hace sus tareas, sus funciones o cómo alcanza sus competencias o objetivos la persona hoy y cuál es su potencial de desarrollo, sobre todo porque aquí estamos hablando de transformar a nuestros líderes. Entonces estamos hablando de las posibilidades de estas personas a medio o largo plazo, ¿no? En ese periodo de 3 o 6 meses, porque pues esto es difícil cambiarlo de un día para otro, ¿no? Diríamos. Entonces, bueno, pues los mapas de talento Ninebox me permiten saber qué personas, pues a lo mejor tienen un alto nivel de desarrollo y además tienen una capacidad y un potencial muy en línea con lo que nosotros necesitamos en la organización, ¿no? Esto me permite establecer acciones específicas que van a ser distintas para una persona a lo mejor de alto potencial y alto desarrollo que una persona que solo tiene alto potencial, ¿no? Pero a lo mejor todavía no ha conseguido lograr esos resultados, que al final también es muy importante, a corto plazo, ¿no? Cuando hablamos de mapas, de matrices, realmente en el caso de HRider, pues hay muchos otros mapas que pueden ser interesantes, ¿no? En este caso, lo que veis en pantalla es un ejemplo, es un mapa de liderazgo digital de 4 cuadrantes. Básicamente, imaginar que en vuestra organización, y esto lo pongo como ejemplo, y ya nada, en un minuto termino, en vuestra organización uno de los elementos o de los ejes estratégicos es pues el proceso de transformación digital, ¿no? Pues tenéis que saber qué líderes son, por un lado, referentes para su equipo, es decir, son buenos líderes o están alineados con ese estilo de liderazgo que nos hablaba Paloma y que además pues tienen un alto nivel de mindset digital o de conocimientos técnicos que me permitan saber, por ejemplo, pues qué personas podrían ser adecuadas para acompañarme en esa estrategia, ¿no? Por ejemplo, o qué personas a lo mejor pues van a necesitar un apoyo extra, o si no tengo a nadie, voy a tener en ese caso que tomar decisiones de reclutar a alguien de fuera de la organización, ¿no? Pero los mapas me van a ayudar a llevar a cabo o implementar de manera muy práctica, muy visual, incluso pues a la hora de trabajar pues con otros miembros de un comité de dirección, es muy fácil mapeando a las personas, a los líderes, poder saber qué decisiones tomar en cada caso. Y no lo tenía previsto, pero bueno, en HRider también lo permite y además creo que es verdad, está súper relacionado cuando hablamos de estilos de liderazgo, es todo lo relacionado con
cultura, clima y cultura. Esto es también fundamental, es importante que ambas cosas vayan alineadas, ¿no? La estrategia, pero también tener una cultura que motive a las personas al logro o a poner foco en esa estrategia. Entonces, también es importante saber a veces de dónde partimos, ¿no? Pues, ¿cuál es mi diagnóstico previo? ¿Qué percepción tiene la gente sobre nuestro, por ejemplo, pues, sobre nuestro plan de carrera? ¿No? ¿Quieren las personas de nuestra organización ser líderes en nuestra organización o realmente consideran que no les merece la pena el esfuerzo o que no van a tener oportunidad de serlo? Entonces, hacer un diagnóstico de este tipo es interesante, ¿no? O entender qué percepción tienen los empleados de mi equipo sobre sus líderes. ¿Se comprometen con ellos? ¿No? ¿Qué estilo tienen? Bueno, pues también estas son informaciones que bueno, básicamente, concretamente en HRider es prácticamente en 3 clics tú puedes tener esta información y basar cualquier decisión que tomes sobre tu organización en datos muy concretos, ¿no? Muchas veces desde recursos humanos, los que seáis de recursos humanos, presumimos mucho de nuestra intuición, de saber muy bien qué está pasando en la empresa, pero si esto no lo respaldamos con datos que de verdad afiancen qué es lo que está ocurriendo, pues va a ser difícil que nos apoyen a la hora de implementar acciones concretas, ¿no? Como por ejemplo pues un programa de desarrollo de liderazgo del tipo que sea, ¿no? Así que bueno, pues simplemente era explicaros que hoy día también la tecnología os acompaña a que vuestras ideas sean realidad. Y bueno, pues también además tenéis el acompañamiento de compañías como Aquora, que tienen esto súper claro, ¿no? Que es que cualquier iniciativa de desarrollo interno vaya acompañado o esté ya digitalizada, ¿no? Esto también permite pues, que esos procesos de feedback que hagamos, esos resultados los tengamos en tiempo real, lo cual también aporta un valor añadido a la propia iniciativa en sí que estemos llevando a cabo. Cualquier pregunta, idea, bueno, pues yo estoy aquí disponible para todos vosotros. Voy a dejar de partir y doy la palabra a Laura y a cualquiera que quiera preguntar. Muchísimas gracias, Rocío. Desde luego es que es una plataforma súper completa. Nosotros, como bien has dicho, la utilizamos en esa parte previa, ¿no?, de las formaciones, y qué importante es medir, porque al final lo que no se mide, como dice la frase, no se puede mejorar. Entonces, bueno, desde Aquora somos expertos desarrollando e implementando escuelas de liderazgo, ¿no?, en las diferentes organizaciones, y este tipo de programas tienen una fase que es muy importante de diagnóstico previo, ¿vale? Ya que lo que nos permite es poner el foco exactamente en aquella formación que va a aportar valor a los líderes, que va a alinear, ¿no?, como hablaba también Paloma de esa parte, a los líderes de la organización con la estrategia, objetivos estratégicos, dándoles herramientas necesarias aplicadas a la realidad de la propia empresa y permitiéndoles además compartir, bueno, espacios de reflexión, ¿no?, que se generan también en esas sesiones, que muchas veces es tan necesario. Y bueno, una de las herramientas que utilizamos en este análisis previo es HRider. Una vez hacemos ese diagnóstico, pues para ver un poco dónde podemos poner el foco, contamos con formadoras como Paloma Moreno, que son quienes trabajan después con los equipos para reforzar todos esos aspectos que hay que trabajar y competencias en ese análisis previo, ¿no?, que se ha detectado. Y desde Aquora y Kwon creemos que hay una forma diferente de hacer las cosas, y porque para cambiar hay que cambiar. Y todo se empieza por saber en qué punto está mi equipo y cómo puedo hacer para alinearlo con esos objetivos que hablábamos, ¿no? O sea, ¿qué necesito? Y para cerrar, y ya doy paso al turno de preguntas, que tenéis una opción, ¿vale?, de preguntas y respuestas, donde podéis poner ahí las preguntas que queráis para Rocío y para Paloma. Os voy a compartir una frase que me gusta mucho, que dice que el liderazgo es una cualidad que se gana y se pierde todos los días, por lo que no podemos descuidarlo. Así que, bueno, os dejo habilitado ese módulo de preguntas y respuestas para que Paloma y Rocío puedan contestar vuestras dudas, aprovechar que las tenemos por aquí para preguntarles todas aquellas cosas que os puedan, bueno, pues generar inquietud, ¿no?, o que queráis saber un poquito más. Está por ahí Rocío y así os tenemos a las dos. Que sí, aquí Muy bien.
Mira, me sale una pregunta por aquí. Muchas gracias por tu ponencia, Paloma, muy interesante, todos los pasos que nos has trasladado. Pero me surge la siguiente pregunta, ¿por dónde puedo comenzar? Vale, y es muy buena pregunta, ¿no? Efectivamente, cuando hacemos pues yo creo que un repaso, ¿no? De qué tengo que hacer, ¿no? Hasta dónde puedo llegar. Vale, y ahora por dónde empiezo. De hecho, es mucho más importante ese primer paso. Como decía Laura también, y como hemos estado hablando, yo creo que lo primero es parar y reflexionar sobre qué ves a tu alrededor, qué es lo que tienes actualmente, qué dimensión tiene tu empresa y hacia dónde quieres llegar, ¿no? Con esa primera reflexión, pararte y ver qué quieres invertir, es decir, qué tiempo le quieres dedicar, cómo quieres conocer a las personas del equipo, qué tipo de liderazgo. Entonces, ese primer paso para mí sería parar. Y eso ya es un gran paso, que a lo mejor que me estéis escuchando decís, pues vaya consejo, ¿no? Nos estás dando. Pues sí, es que yo creo que para coger velocidad y no nos queda otra que parar y ver qué es lo que tenemos actualmente. Efectivamente, Paloma, muchas veces una de las cosas que nos permiten, ¿no?, este tipo de acciones es parar, ¿no? Porque al final el día a día nos va llevando ahí y al final nos vas haciendo y apagando fuegos, ¿no?, constantemente. Y esos momentos de reflexión yo creo que son claves para decir, venga, Sí, ¿qué sí. necesito? Como hablabas antes. Y efectivamente, y yo creo que así a inicio no nos haría falta grandes metodologías, nos haría falta un folio, un papel, una reflexión, un escribir, un empezar a ver por dónde quiero atacar, ¿no? Por dónde quiero empezar. Efectivamente. Muchas gracias, Paloma. Esperamos haber respondido a la pregunta. Tengo otra pregunta, es en la matriz de talento, estaba para Rocío, el desempeño, imagino que lo coge de la propia evaluación del desempeño, pero la variable del potencial, ¿cómo se mide en HRider? Bien, bueno, pues es una pregunta que nos hacen muchas veces, ¿no? Y que es verdad que cuando hablamos de evaluación de desempeño estamos más acostumbrados a qué tipo de indicadores son los que medimos. Indicadores cualitativos, de valores, conocimientos, competencias, tareas, o incluso objetivos, ¿no? KPIs, aspectos más cuantitativos. ¿Qué pasa con el potencial? Pues me encanta esa pregunta porque la verdad que yo personalmente he aprendido muchísimo de ver cómo miden el potencial pues empresas de la más diversa índole, ¿no? Y lo hacen con HRider y gracias a eso también aprendo esos diferentes puntos de vista. La primera respuesta es que HRider no te obliga a medir el potencial de una determinada manera, sino que de manera abierta, en base a qué es para tu organización el potencial, te permite tomar esas métricas. Y pongo ejemplos concretos. Si tú estás, por ejemplo, tu compañía está en un proceso expansivo muy fuerte, sabéis que hay compañías que cada semana incorporan 50 personas, ¿no? El potencial seguramente va a estar muy relacionado con aspectos de liderazgo, porque tú vas a necesitar continuamente coordinadores, managers que dirijan a esas otras personas. Entonces, bueno, pues el potencial podría estar en esa línea. Pero, por ejemplo, hay empresas geográficamente muy distribuidas que trabajan por proyectos en todo el mundo, auditoras, consultoras, incluso otras, para las que el potencial no es más que qué personas están dispuestas a irse 2 años a vivir a Oriente Medio, a vivir a donde sea, ¿no? A Estados Unidos o a cualquiera de esos lugares donde tengan sus operaciones, ¿no? Entonces, es importante abrir la mente y centrar en lo que es el potencial, lo que yo denomino potencial, no en unas competencias concretas de potencial, sino las que sean importantes para tu organización. Si tu organización se está expandiendo a China y tienes un administrativo que de casualidad sabe chino, pues va a tener más potencial de desarrollo que alguien que a lo mejor no sepa chino, ¿no? Pero a lo mejor en mi compañía, que no trabajamos con ese mercado, pues alguien que sepa chino o japonés, pues muy bien, es una anécdota para contar, ¿no? Pero no va a tener un potencial de desarrollo, así que esa sería la respuesta, ¿no? Alineado a tu estrategia de organización a medio o largo plazo, es decir, aquellas personas que te acompañen a donde quieres llegar. Vale, perfecto, Rocío, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta que nos dice, muchas gracias por vuestra ponencia, pero ¿qué se puede hacer cuando trabajadores y jefes no quieren poner nada de su parte y hay un mal clima de trabajo? ¿Cómo se puede intentar cambiar? Gracias.
Una pregunta súper interesante. Sí. Hombre, toma, esta es para ti, porque esto va de transformarse. Y además que nos encontramos, quiero decir, que no es que sea una pregunta aislada que digas, ostras, ¿te está pasando eso? Qué raro, ¿no? No, es más común de lo que nos pensamos. Claro, realmente ocurre, o sea, realmente lo que nos ocurre y por eso, bueno, por eso presentamos esa ecuación del cambio donde lo que veíamos es que hay 3 palancas importantes, es decir, actualmente se puede tener determinada actitud, cualquier persona tiene una actitud determinada por unos motivos determinados, ¿no? Nosotros lo que podemos invitar es a ver cómo esas personas ven o son conscientes de la situación actual, ¿no? El no querer cambiar o no querer poner nada de tu parte, bueno, si se lo permitimos está bien, pero si somos capaces de presentar esa insatisfacción, es decir, vale, si continuamos con esta actitud, si continuamos con esta forma de trabajar, yo siempre pongo el ejemplo de un precipicio, es decir, si continuamos andando y hay un precipicio, si tú andas en línea recta, pues te caerás. Eso no es una amenaza, eso es que si no construyo un puente, me voy a caer. Esa es la primera variable que decíamos de la ecuación del cambio, es que las personas vean la situación actual y que eso produzca una cierta insatisfacción. Tenemos que ser capaces de transmitirlo. Tienen que ser capaces también de ver la satisfacción y el beneficio que tiene para ellas ese cambio. Somos humanos y si no hay un beneficio que me mueva, yo no gasto ni esto de energía, por si acaso. Entonces, esa visión de qué voy a obtener, qué satisfacción, esas actitudes vienen dadas por motivos. Esos motivos a lo mejor no los podemos cambiar, pero podemos proyectar hacia el futuro. Y la siguiente palanca era ese primer paso. Es decir, vale, ¿y ahora qué hago? Minimízamelo. Házmelo muy sencillo. Dime qué paso tengo que dar. Porque si me estás hablando de cultura de liderazgo, de un cambio muy transformacional y solo veo todo lo que me va a generar, yo vuelvo a mi zona de confort, yo vuelvo a mí, yo no quiero cambiar nada. Entonces, estos 3 factores, esas 3 palancas que veíamos en la ecuación, multiplican. Yo no digo que sea fácil, hay que prepararlo, hay que hacer un plan, hay que tocar las 3 palancas y entonces vencemos la resistencia al cambio que tienen las personas, que es el cambio de actitud. No digo que la respuesta, y gracias por la pregunta, sea fácil, pero que poniendo foco y poniendo trabajo en ello se consiguen grandes cosas. De hecho, tenemos experiencia y nos consta que esos cambios se pueden dar. O sea que eso yo creo que es una buena noticia. Gracias, Paloma. La verdad es que sí, sobre todo de esas 3 palancas que nos comentas, me voy a quedar con la de busca el beneficio, ¿no? Esa parte de cómo motivar a la gente, que cada uno, yo creo que es lo más complejo. Al final, trabajar con personas es una de las cosas más complejas que existe porque cada uno es distinto, cada uno tiene su motivación, cada uno tiene su... Entonces, buscar, ¿no? Esos pequeños resortes de cada una de las personas ayuda, ¿no? a ese cambio. Añado solamente, Laura, como estás comentando, que es muy importante entender una frase esa palanca y ese motivador de beneficio pasa por entender que no podemos motivar a nadie, pero tenemos que buscar la palanca para que se motive. Es decir, ¿qué le mueve y qué le motiva? Porque a nosotros cuando nos piden, ¿no? A Laura, esto lo conocemos bien, ¿no? Quiero un curso para motivar al equipo. Eso es complejo, hay que motivarlo por dentro. Tienen que motivar. Pero hay que tocar palancas para que se motiven, o sea que se puede hacer. Gracias, Paloma. Tenemos otra pregunta que también pinta muy interesante, os la lanzo. Muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Si en la primera fase de análisis, por ponernos en situación, empresa internacional, hay una diferencia entre la cultura de la central y la cultura de la sede local, ¿qué tendría más peso? ¿Hacia dónde enfocarías la transformación? Y lo mismo con el tipo de liderazgo. Si hay diferentes estilos de liderazgo que difieren muchísimo entre los managers. Sí. No sé, Rocío, si quieres también ahí. Sí, a ver, es una respuesta que evidentemente hay que estudiar en detalle, ¿no? Pero es verdad que el concepto glocal, ¿no? Que es como lo local dentro de lo global, pues al final pues tiene sentido en situaciones como esta, ¿no? No se trata de descartar una en favor de otra, en mi opinión, ¿no? Sino entender qué es lo que mejor aporta o lo mejor de cada una de ellas. Y volvemos, ¿cómo lo sé? Pues no lo sé en comentarios de pasillo, lo sé tomando datos. Es muy fácil saberlo, o sea, es que no cuesta más de 24 horas tener esa información de qué es lo que mejor percibe el equipo relacionado con la cultura, lo que nos aporta la matriz
o qué es lo que es irrenunciable a nivel local porque es nuestra esencia o es el factor de motivación. No lo vamos a perder, ¿no? A veces nos esforzamos mucho en transformarlo todo cuando hay cosas que funcionan que son las que no hay que tocar, ¿no? Sino que, o sea, yo esa sería en cuanto a la primera parte una pequeña reflexión que haría, o sea, no es una u otra, ¿no? Seguro que si hay esa diferencia o esa, de alguna manera están tirando, ¿no? Las dos opciones es porque cada una tiene sus aspectos positivos, ¿no? Y hay que encontrarlos. Paloma, sí. Yo por añadir y aportar, es algo que yo, como he comentado, yo vengo de la industria farmacéutica, vengo de sectores multinacionales donde las culturas a implementar, y nos ocurre en el día a día, vienen de global. Y cuando vienen de global, en los franquiciados, en los locales, hay mucha diferencia. Entonces, yo mi recomendación primera es alinear y crear alianzas, porque el global va a tener mucho peso y por experiencia sé que te puedes pegar contra la pared y vas a aplicar el global, pero tienes que buscarle la alianza para que ese global en tu local tenga sentido. Es decir, qué tipo de modelo se pretende, por qué se persigue, cómo a nivel local se puede implementar. Como dice Rocío, no es elegir uno u otro, yo creo que es crear alianzas para que realmente funcione, ¿eh? Y lo hago con totalmente, vamos, conocimiento de causa, porque lo he vivido desde dentro, estando en Janssen y en Johnson & Johnson hemos tenido y he tenido, ¿no? Yo, mi última posición era de dirección de unidad de negocio en España y Portugal, y he tenido que implementar culturas en España y Portugal no tienen nada que ver con la cultura global, y me sigue ocurriendo, ¿no? A nivel local. Entonces, la recomendación es buscar alianzas, buscar motivadores a nivel local para implementar dentro de esas guías que muchas veces van a venir impuestas y a veces son innegociables, ¿no? Pero hay que buscar ese lado y ese beneficio. Perfecto, pues muchísimas gracias a las dos. Por el momento no tengo ninguna pregunta más, así que, bueno, daros infinitas gracias a las dos, tanto a Paloma como a Rocío. Me quedaría aquí toda la tarde escuchando. A los asistentes, que son los que también han dedicado su tiempo para, bueno, sabéis que hay tantas cosas a las que podemos dedicar nuestro tiempo. Antes decíais, ¿no? Es lo más valioso que tenemos, el tiempo. Y lo único que nos vuelve. Asistentes y, bueno, Laura, a ti por coordinarlo y moderarlo. También te veo en las noticias. Sí, de aquí a las noticias, seguro. Bueno, chicas, lo dicho, mil gracias a las dos. Muchísimas gracias a todos los asistentes también que habéis estado esta tarde aquí con nosotros. Y bueno, pues nos vemos en futuros webinars. Muy bien. Muchísimas gracias y que paséis muy buena tarde. Chao. Adiós.